para el desarrollo de comunidad, para el desarrollo de inventario de comunidades calidad de agua en, bueno, no son índices, solamente son los procedimientos para el muestreo de comunidades acuáticas de fitoplancton, zooplancton, que el Ministerio del Ambiente elaboró en el 2016. Lo interesante de esto es que para mí, ¿no? Personalmente por experiencia, trabajar con microscopios necesita de un mayor nivel de especialización para poder hacer la identificación y el análisis de las comunidades que están presentes en los ríos. Esto no significa, ojo, que los organismos que nosotros analizamos como insectos, crustáceos, etcétera, sean simples de identificar. He revisado a partir de esta última publicación que voy a comentar ayer y la próxima semana muchos trabajos donde hay muchos errores en el análisis taxonómico de diversos grupos de comunidades que se presentan en reportes oficiales como tesis, que en realidad no corresponden a las regiones para Latinoamérica, ¿no? Y esto porque muchas veces nos centramos en simplemente observar a los individuos y decir, bueno, este se parece a tal, este es el organismo. La identificación de los grupos taxonómicos de estas comunidades, mayormente para los índices aplicables, se debe dar hasta el nivel de familia. Pero eso no significa que podamos identificarlos hasta categorías más bajas, ¿no? Por eso es que tenemos que tener en cuenta o tener ciertos niveles, al principio básicos, si queremos llegar a esta especie, que es muy difícil, ya conocimientos más avanzados de taxonomía. Pero la ventaja es que los podemos ver ya con un buen entrenamiento, los podemos identificar con facilidad y podemos reconocer qué grupos son, ¿no? ¿Qué pasó? A esto iba, ¿no? La identificación taxonómica de insectos, como cualquier programa de entomología, si hay algunos agrónomos presentes, no es sencilla. Hay organismos que son comunes, que son muy fáciles de identificar. Pero cuando hablamos de estas comunidades, principalmente estamos hablando de grupos taxonómicos que se desarrollan en el agua en sus fases larvarias o de ninfas, o sea, en sus primeros estadios de desarrollo. Cuando ya alcanzan la adultez, vuelan o van a tierra. Es el caso, por ejemplo, de los odonatos o las libélulas, los efímeros, ¿no? Los pérridos. Estos organismos tienen sus fases iniciales en el agua y luego vuelan. El dengue, el mismo dengue, más conocido. Su fase inicial está en el agua y luego vuela. Entonces, la identificación de estos organismos se hace en sus primeros estadios cuando están en el agua. Repito, con un buen entrenamiento, esto es posible, ¿no? Es fácil de realizar cuando se sigue un procedimiento estricto y, más que nada, se utilizan la bibliografía adecuada. Acá les presento dos libros. Yo particularmente, y creo que muchos acá en Latinoamérica trabajamos con este acá. Hay otros textos en inglés más. Hay una infinidad de textos taxonómicos para poder, o claves taxonómicas para identificación de estos organismos, pero este es uno de los más usados en Latinoamérica, el de Domínguez, que es una recopilación prácticamente de diferentes grupos taxonómicos y características a nivel de Latinoamérica y principalmente en zonas andinas. Entonces, durante más de 15 años hemos venido trabajando este tema para propiciar en la región, ¿no? En algún momento alguna ONG también lo asumió como parte de su programa de extensión, bueno, no recuerdo muy bien, pero fue un proyecto que ellos desarrollaron para trabajar con comunidades que estaban en áreas de influencia minera y se desarrollaron diversos talleres, ¿no? Lamentablemente, yo creo, hemos tenido un poquito de alejamiento con el gobierno regional, los últimos gobiernos regionales, podríamos decir así, en cuanto a lo que es la distribución de información de estos sistemas. Yo estoy seguro que si a nivel nacional establecemos un sistema de biomonitoreo, ¿no?, estandarizado, podemos tener un mecanismo o una herramienta de gestión ambiental más precisa, ¿no?, más económica para nuestros procesos de evaluación ambiental. Y además también entender que estos procesos muchas veces nos ayudan a tomar medidas preventivas, correctivas, de ser el caso, en algún momento cuando se realiza una evaluación ambiental.
¿En qué sentido? Si bien es cierto, los biomonitoreos, por ejemplo, están contemplados en los procesos de evaluación ambiental como parte de los sistemas de gestión ambiental, en los mismos instrumentos de gestión ambiental como los estudios de impacto ambiental lo contemplan, muchas veces no se entienden estos resultados. ¿A qué me refiero? Tú reportas al ministerio la evaluación que realizas, pero el que te recibe la información ve el cumplimiento que has hecho y ahí queda todo. La idea es entender qué resultados están reportándose a partir de los procesos de biomonitoreo, tanto en flora, fauna, como en hidrobiología, que son los 3 elementos que solicita un estudio de impacto ambiental. Tenemos que empezar a analizar esta información para ver cómo nuestras actividades están repercutiendo en la diversidad, ¿no?, de nuestras regiones. En el caso de Cajamarca, ahorita son más los ríos, estos son algunos de los ríos que hemos evaluado, ¿no? Hemos evaluado tramos desde las partes altas, lagunas del Alto Perú, San Miguel, San Pablo, el Yaucano, Chancay Lambayeque, la zona del Cinchao. Hemos evaluado los ríos de Cajamarca, casi todos, partes del Crisnejas, en el Valle de Condebamba, donde estamos recopilando información de la calidad de las aguas en todos estos ecosistemas. Sabemos, por lo que hemos ido analizando, que las partes altas siempre mantienen una mejor condición siempre y cuando no hayan actividades en su entorno. Eso es algo interesante, ¿no? Conforme las aguas van discurriendo, entonces, las condiciones ecológicas van cambiando. Por una serie de actividades, ¿no?, e impactos que vamos generando nosotros, como la actividad agrícola, las aguas residuales, actividad ganadera, la misma industria minera, etc. Entonces, todos estos impactos se suman y van deteriorando las condiciones ambientales. Si en las partes más altas, por ejemplo, tenemos agua de muy buena condición, conforme el agua discurre, la condición se va deteriorando. Pero hay también segmentos donde las condiciones mejoran. Por ejemplo, es el caso de cuencas acá en la parte de Chugur, Santa Cruz, en esas zonas donde todavía hay pasivos mineros. En las partes altas la condición es mala, conforme va discurriendo va cambiando la condición a buena. Y eso se debe a que los diferentes aportantes, o sea, los diferentes compuestos químicos que se van adicionando van neutralizando compuestos. Si arriba tienes aguas ácidas, sabemos que Cajamarca se caracteriza por tener sustratos alcalinos. Esto hace que la condición química del agua cambie, y al cambiar, también cambia la diversidad presente en el agua. Entonces, estos organismos, como les comentaba, acá les pongo 2 ejemplos, ¿no?, los plecópteros, y estos son calamoserios, que son muy sensibles a la contaminación. Principalmente, por ejemplo, los encontramos en zonas donde la calidad del agua es muy buena, y acá influye otro tema muy importante, que sería un tema de estudio muy interesante, que tiene que ver con la introducción de especies. Me refiero a especies vegetales, ¿no? Los ecosistemas altoandinos, como en el caso de la región Cajamarca, no presentan bosques como en otras regiones del Perú. Sin embargo, debido a diversos proyectos forestales que se están desarrollando, estamos introduciendo especies con objetivos de producción maderable, etc., principalmente los pinos. Esto está repercutiendo, aunque no lo crean, en la calidad de las aguas de los ríos. Estos organismos que vemos acá, en esta imagen, no sé si se puede apreciar, viven o construyen sus viviendas a partir de los restos de las hojarascas de la vegetación que se encuentra en los canales de agua. Pero cuando nosotros introducimos especies, nos hemos ido dando cuenta que la estructura de las casas con el tiempo están cambiando. O sea, ya no están utilizando los mismos elementos que utilizaban hace 10 años atrás. Esto significa que estamos generando impactos a partir de la introducción de especies vegetales que, si bien es cierto, pueden traer un beneficio económico a las comunidades altoandinas, pero todavía no hemos identificado cuáles van a ser las repercusiones a largo plazo en el ecosistema y en la calidad de los ríos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otros grupos más, ¿no?, en zonas donde tenemos bosques montanos. Por ejemplo, estas zonas son por acá, por Yapa, esta foto de acá. La vegetación de ribera
influye mucho en la diversidad de macroinvertebrados que podamos encontrar. Y esto es algo importante, porque como les decía, las especies introducidas están trayendo repercusiones en los hábitats de estos grupos de individuos. Por ejemplo, la extensión de las zonas agrícolas, la expansión urbana, ¿no? Los cambios de uso de agua también están generando repercusiones en las condiciones ecológicas, y esto significa que debemos de establecer un programa de monitoreo más constante para establecer cómo estos cambios de uso de agua, cómo esta variabilidad de flujos y de caudales está repercutiendo en la diversidad de organismos. Esta es una región árida, como pueden ver acá. Este es el Valle de Condebamba. Acá están los chicos sacando una muestra. Miren, esta foto es del 2013. Han pasado, ¿cuánto ya? 8 años, ¿no? Desde que se sacaron algunas muestras de ahí. Hemos regresado. Ahorita justamente estamos trabajando una tesis para comparar datos de esa época con lo que tenemos ahora. Y nos estamos dando cuenta que las actividades extractivas en la parte alta, el incremento de la zona agrícola, ¿no? Y la masificación de productos agrícolas en la zona están repercutiendo en la condición ecológica del ecosistema. Significa que en unos años más, junto con los datos que vamos a obtener en estos últimos trabajos que estamos realizando, va a haber una variabilidad en la diversidad de organismos que están presentes. Esto significa que la condición ambiental del agua está cambiando, lo que va a repercutir en el uso de este producto, ¿no? El agua, para cualquier otra actividad. Entonces, estas investigaciones o esos trabajos de procesos de evaluación y biomonitoreo se pueden analizar mejor a partir de la evolución o el análisis histórico de las condiciones ecológicas que se puedan desarrollar, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos de impulsar, y esto es algo que yo, por ejemplo, quisiera pedir también a través del Colegio de Ingenieros, que estos sistemas se implementen a nivel regional. Son una ventaja para la sociedad, son una ventaja para las comunidades, y además también hace partícipe a la sociedad a través de los mecanismos de monitoreo participativo para que ellos también analicen cuáles son sus condiciones, ¿no? ¿Quién mejor, no? Si tú le preguntas a un campesino y le muestras un sapito, él lo va a saber reconocer, te va a decir antes habían más, antes habían menos. Y si los entrenamos en el uso de estas comunidades de organismos como las que ven acá, vamos a tener un sistema de monitoreo ambiental mucho más eficiente, ¿no? Mucho más grande y mucho más barato en nuestras regiones para poder aplicarlo a los análisis ambientales. Repito, esto necesita también de cierto entrenamiento. No es que cualquiera lo va a hacer. Tenemos que tener en consideración ciertos aspectos técnicos para poder desarrollar estos procesos. En el caso de la cuenca del Crisnejas, como estamos viendo en la imagen, los ecosistemas áridos y semiáridos del Perú, y eso lo hemos estado viendo en esta última publicación que hemos sacado, son únicos, ¿no? Y de nuestra región son uno de los menos estudiados. Nosotros hemos tenido datos, muchos datos de las zonas altoandinas, por encima de los 3.500 metros o hasta los 700 metros. Para la cuenca del Jequetepeque igual, hemos hecho varios trabajos, pero para la zona del Crisnejas, Celendín, las zonas que desembocan hacia el Marañón, tenemos muy poca información. Y por ahí actualmente estamos apuntando a ver qué es lo que tenemos, cuál es la calidad del agua, cuáles son las condiciones ambientales que presentan los ecosistemas, cómo están los hábitats, ¿no? Cómo está influyendo incluso la variabilidad climática en cuanto a la presencia de lluvias, los caudales en estas zonas. Algunos de esos organismos tienen una relevancia significativa en cuanto al tipo de ecosistema evaluado, ¿no? Estamos ahorita haciendo trabajos también en la medida posible, porque estos son en la mayoría financiamientos por parte de tesis, ya que no contamos con financiamiento del gobierno central o del gobierno regional en la actualidad, de ecosistemas únicos, ecosistemas raros, ¿no? Por ejemplo, esos son yaleras y ostracos que viven en las aguas termales de Baños del Inca.
que ya han sido identificados, pero no son los únicos, ¿no? Tenemos lo mismo acá en Yumagual, Yanguat, tenemos acá en la zona de San Marcos, tenemos acá en la zona de Jesús, pequeñas zonas de agua termal de 30 grados aproximadamente, donde incluso hay cangrejitos que se están adaptando muy bien a estas temperaturas, cuando su rango óptimo de crecimiento debe estar entre los 11 y los 13 grados. Entonces, hay mucha información que todavía necesitamos empezar a desarrollar para beneficio de la región. Y de acá se pueden sacar no solamente estudios de diversidad, sino también análisis químicos o composición química que le permita identificar a estos individuos los niveles de resistencia que tienen a estos cambios de temperatura, a cambios de acidez. Hemos identificado organismos que viven en aguas ácidas, por ejemplo. ¿Qué componentes les permiten a ellos poder resistir esa condición química, ¿no? Pero, como repito, todas estas investigaciones todavía están en proceso. Y son importantes de mencionar porque nos dan a conocer qué es lo que estamos trabajando actualmente en la región, ¿no? Bueno, esta es una foto antigua, más o menos del 2015. La diversidad ecosistémica, nuestra diversidad siempre ha estado asociada a nuestra cultura, a nuestra historia. Estas son imágenes, no sé si se reconoce, del complejo arqueológico de Cumbemayo. En el tiempo que nosotros elaboramos la guía de Cumbemayo con algunos colegas de la Universidad Nacional, estaba Walter Alba haciendo las exploraciones de todo un templo ceremonial que encontraban ahí. Y hicimos también un inventario de las comunidades de macroinvertebrados. Acá tenemos algunos grupos somátidos que viven en las rocas de aguas limpias. Y lo interesante de todo esto es que hay una asociación, ¿no?, muy directa entre los mecanismos de evaluación ambiental actuales y los históricos. O sea, en la época de la historia, las comunidades, ¿no?, los centros ceremoniales siempre han estado asociados a nuestra diversidad. Y esto nunca ha estado desligado de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso es que es necesario conocer qué es lo que tenemos, y esto no es de ahora. Entonces, esto ya lo han aplicado hace miles de años atrás. Entonces, este famoso principio de reivindicación no es algo nuevo, es algo que tenemos que entender que está arraigado a nuestras costumbres, a nuestra tradición, ¿no? Y esto se demuestra a partir de algunos esquemas, algunos descubrimientos que se han hecho en este complejo arqueológico. Por otra parte, actualmente, por ejemplo, estamos trabajando, o queremos empezar ya a trabajar lo mismo, pero, o sea, la guía turística de diversidad, flora, fauna y comunidades de organismos vivos en la zona de San Pablo, ¿no? En la zona de San Pablo, donde tenemos acá todo este complejo turístico de Cunturhuasi, que hasta la fecha no se ha trabajado, ¿no? Pero tenemos más, o sea, hay más expectativas, pero para esto necesitamos más socios, ¿no?, más aliados que nos permitan participar y también financiar parte de esos trabajos. Acá tenemos algunos otros organismos identificados que no, por ejemplo, se incluyen dentro de los procesos de evaluación ambiental porque no son muy comunes de encontrar. Incluso no están catalogados dentro de la valoración de los índices como los isomátidos que tenemos acá o los noctuidos, que no están en todos los índices valorados, ¿no? Eso significa que las comunidades de macroinvertebrados a nivel nacional son diversas a las que se han aplicado, se han venido aplicando de otras regiones, ¿no? De Colombia, de Bolivia, y principalmente, si nos ponemos a analizar los diversos índices, han sido tomados de otros países con una geografía y diversidad muy distinta. Dentro de lo que son los métodos de colecta para estas comunidades, podemos utilizar redes, ¿no?, mallas pantalla, ¿no?, como pueden ver acá, algunos chicos que están trabajando en los ríos, que hemos venido haciendo trabajos de investigación, trabajos con comunidades, como pueden ver acá. Básicamente es una herramienta, una malla, una DNet, puede ser una red server, una red de pantalla, que se puede fabricar en casa, a partir, por ejemplo, de esta famosa tela organza, que se utiliza para los vestidos, una tela fina, ¿no?, de caso no tener una tela de nylon especial, que sería lo ideal, pero muchas veces no se va a poder contar.
Y consiste en la metodología en agitar el suelo, ¿no? Las piedras, moverlas con el pie, colocar la malla en contra de la corriente para permitir que el agua discurra y arrastre consigo todos los organismos que están presentes en el agua. Pero no solamente eso, sino hay que identificar también cuáles son los hábitats presentes en cada tramo. He visto muchos trabajos que he estado revisando, donde el principal error para la colecta de estas comunidades es la metodología de muestreo. Entonces vienen con sus muestras y dicen, profe, no he podido sacar nada. No hay nada en la muestra, ¿no? Entonces cuando tú te pones a analizar qué es lo que han hecho o analizas los videos o las fotos de cómo lo han estado haciendo, muchas veces se cometen errores, y principalmente cuando llueve, por el temor al agua, ¿no? Hay que tener en cuenta que si tú vas a muestrear un río, cuando llueve, su caudal es bastante alto. Entonces, al ser alto, una persona delgada puede tener esa disposición a caerse y a poder ser arrastrada. Entonces, hay que trabajarlo con cierto nivel de cuidado. Pero también ya con la experiencia, uno poco a poco va viendo cómo ingresar al río. Y eso no significa que te vas a sacar la muestra en la mitad del río, no. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, hay que tener en cuenta que estas habilidades que se puedan desarrollar para los procesos de monitoreo se analizan in situ en función de las condiciones reales del lugar, ¿no? Caudales de agua. En alguna ocasión nosotros, por ejemplo, nos habían dado una estación que estaba en una pendiente, donde el acceso fue muy difícil, se tenía que bajar con sogas, cuando 200 metros más abajo era plano. Entonces le preguntaba, ¿por qué han puesto sus estaciones acá? No, es que así lo estableció el EIA. Parecía que hubieran hecho la georreferenciación en el mapa y le hubieran puesto el punto ahí y no vieron los abismos, ni los acantilados, nada. Entonces, esos criterios también hay que considerarlos para poder hacer la recolección de muestras. Esos son importantísimos. Porque, primero que nada, está tu salud y no la puedes poner en riesgo. El análisis de las muestras para estos grupos, como pueden ver acá, es un amigo tesista de la Universidad Politécnica de Cataluña que estuvo con nosotros hace unos años. Consiste en sacar la muestra de la malla, enjuagarla, esto se cierne bien para quitarle la mayor cantidad de tierra en la misma malla, y luego se coloca la muestra en una bolsa Ziploc, esas que vienen con un cierre, o una chequera, y se le agrega alcohol. Muchas veces, profe, ¿de cuánto? 70, 80%. Mientras más concentrado el alcohol, mejor, porque tiende mucho a evaporarse, ¿no? Entonces, no se le echa agua, alcohol. Al 80% es lo recomendado. Y luego lo preservas, lo llevas al laboratorio. Por temas de tiempo, ¿no? Lo llevas al laboratorio. Si tú te dispones de tiempo, lo puedes pasar a una bandeja grande de esas blancas, pasas tu muestra y luego empiezas a separar los organismos y los recolectas en un frasco pequeñito. Caso contrario, lo llevas al laboratorio con una lámpara, empiezas a observar qué es lo que hay, separas con unas pinzas pequeñas, las pinzas las puedes encontrar en cualquier supermercado, y luego haces el análisis, ¿no? Para el análisis puedes tener, si tienes disponible un estereoscopio como el que vemos acá, o puedes trabajar con una lupa de 4 a 8 de aumento, dependiendo de lo que puedas conseguir. Entonces, en paralelo a ello, en todo proceso de evaluación se deben de monitorear algunos parámetros de campo, necesariamente. Por experiencia, por ejemplo, si yo encuentro que la concentración de oxígeno disuelto en el agua es muy baja, yo ya sé qué organismos puedo encontrar. Normalmente voy a encontrar algunos dípteros y algunos gusanos, pero no más. Entonces, la calidad del agua está ligada estrechamente a la condición de los diversos grupos de organismos que están presentes en él, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una condición de agua mala, la diversidad será baja, ¿no? Estos son algunos de los índices que se han venido utilizando, y hay que saber discernir entre un índice biótico y un índice de calidad ambiental. Cuando hablamos de índices bióticos, tenemos que entender que algunos analizan la diversidad en relación a la proporción de poblaciones distribuidas en un ecosistema, como es el caso del Shannon. Pero la mayor parte de los índices que se utilizan para los macroinvertebrados no analizan eso, analizan la sensibilidad y la tolerancia de las comunidades a los contaminantes presentes en el agua.
Ojo. Entonces son cosas distintas, ¿no? ¿Podemos aplicar índices de diversidad? Sí. Pero la idea de un biomonitoreo es analizar la condición del agua. Lógicamente, la condición del agua influye en la diversidad de especies. Pero mejor es analizar la sensibilidad y tolerancia a partir de esta valoración, que son cosas distintas. Otros índices, como el IHF, evalúan las condiciones del lugar. Y esto es algo que nos falta empezar a entender. Yo no puedo llegar a hacer una evaluación de un río si es que yo veo que el río de un día para otro fue cambiada su estructura y lo hicieron todo de cemento. ¿Encontraré una diversidad alta? No. Supongamos que en este río hubo un aluvión y todos los bordes del río se destruyeron y las rocas que tenía el río fueron tapadas por él. ¿Habrá una diversidad ahí presente alta? No. Entonces, la evaluación de la condición ecológica del hábitat a través de ciertos índices como el índice IHF o el llamado también índice hidromorfométrico, me permite entender mejor que la diversidad presente será mayor o menor. Si hay limitantes en la diversidad de hábitats, habrá limitación en la diversidad de especies. En el caso de la vegetación de ribera, el índice QVR, actualmente hemos tratado ya de hacer una calibración de este índice porque se ha trabajado mucho para Chile, para Ecuador y para Bolivia. Consiste en evaluar la calidad de los tramos fluviales en las zonas de ribera a partir de la vegetación presente. Si son arbustos, si son árboles, si son pastos, especies introducidas, porcentaje de coberturas, etc. La diversidad asociada a un tramo fluvial tiene que ver directamente con quién, con las especies vegetales que están alrededor. Si regresamos un poquito a las imágenes que vemos hace un momento acá, en este caso, en una zona amplia, ¿no? Donde el tramo del río tiene ¿cuánto? 30 metros, ¿no? Y yo tuviera una quebradita así pequeñita de 5 metros, de 3 metros, pero con mucha vegetación alrededor, la diversidad más alta no estaría en el tramo más ancho. La diversidad más alta de especies y de organismos estaría en la zona más angosta con más vegetación. La sombra, ¿no? Que le proporciona a las plantas, los nutrientes que caen al suelo y que le sirven de alimento a esos organismos, es esencial, ¿no? Entonces, tenemos que entender que estos organismos no solamente están presentes en un ecosistema para ver su sensibilidad o tolerancia a partir de un análisis estadístico que se hizo durante mucho tiempo en diversas regiones del mundo para ver qué organismos estaban en qué condiciones del agua, sino también para entender que estos organismos presentan diversos rasgos biológicos. ¿A qué me refiero con rasgos biológicos? ¿Cuáles son las funciones o los nichos ecológicos que presentan dentro del ecosistema? ¿Son filtradores? ¿Son raspadores? ¿No? ¿Son detritívoros? ¿No? ¿Son depredadores? ¿Qué es lo que hacen? Entonces, si tú tienes un agua, por ejemplo, con poco fitoplancton, ¿no? Estos organismos filtradores que filtran el fitoplancton no tendrán que comer. Por ende, su población va a ser baja. Pero si tú tienes un agua con alta carga orgánica, de manera natural, que se descompone de pocos, podríamos decirlo así, por ejemplo, porque caen las hojas, se van descomponiendo de pocos y el agua los va arrastrando. Estos organismos que se alimentan de estos fragmentos de materia orgánica estarán en mayor proporción. Entonces, entender el comportamiento de los ecosistemas a partir de la interacción de los medios físicos y biológicos es importante, ¿no? Entonces, y estos índices nos ayudan a entender la calidad del agua relacionada con los organismos, pero no su función. Esos son otros. Por ejemplo, uno de ellos es el IMERA. Es un índice multimétrico que utiliza valores de, en este caso, de rasgos biológicos, relación de los rasgos biológicos entre individuos. Entonces, los muestreos deben de ser acompañados con procesos físico-químicos, ¿no? Pero para un proceso de monitoreo ambiental, esto puede llevarse a cabo luego de haber identificado bien cuáles son las condiciones de las comunidades presentes en el tiempo
para luego establecer líneas de base que nos digan, esto es así, y cuando nosotros percibamos que algo cambió, empezar un análisis químico más detallado. ¿Qué es lo que hemos hecho a la fecha en Cajamarca? Estos son algunos de los trabajos que se han hecho. Hay más, ¿no? Si ustedes buscan comunidades de macroinvertebrados en Cajamarca, ahorita tenemos ya muchos trabajos, no solamente mi persona, sino otros colegas, la profesora Consuelo, el profesor Luisa Sabache, etcétera. Varios colegas que ya venimos trabajando estos temas. Esos son los que yo he participado directamente. Como vemos, hemos trabajado cuencas mayormente, y eso es uno de mis intereses particulares, evaluación de cuencas impactadas por actividades mineras. Pero es uno de los temas que a mí me gusta y estamos desarrollando para ver los efectos que tienen los compuestos químicos en el desarrollo de estas comunidades. Pero no es el único. Entonces, hay trabajos también que tienen que ver con contaminación orgánica, ¿no? Las aguas residuales en el departamento de Cajamarca son todo un tema acá, y el impacto que están generando en las diferentes cuencas no está siendo analizado desde una perspectiva ecológica, ¿no? Se está analizando desde una perspectiva de cumplimiento legal. O sea, tú tienes un agua residual que descargas y tienes un LMP, ¿cierto? Entonces estamos analizando desde esa perspectiva, pero no estamos analizando el impacto ecológico que tiene esto en los ecosistemas. Y eso es lo que nos falta hacer. Algunos documentos que se han elaborado, esto lo hizo Diana en participación con algunos colegas de la universidad, lo apoyamos para la elaboración de esta guía, que ya creo que ustedes la conocen, y acá tenemos algunos resultados, por ejemplo. Esta es la zona de San Juan hacia la parte de Jequetepeque. Todo lo que significa de color amarillo, como pueden ver acá, son 7 estaciones. Estas son 4 campañas que se hicieron, 2 en estiaje y 2 en lluvia, que son los periodos que siempre se tienen que evaluar. Lo que tenemos acá, las coloraciones, verde nos significa una calidad de agua buena, azul muy buena, amarilla regular, este colorcito que se ve acá es medio naranja, es malo, y rojo pésimo. Entonces, si analizamos las características solamente sin tener en cuenta, por ejemplo, los resultados de los índices por colores, este mapa nos indica que la cuenca va de una condición muy buena en las partes más altas, punto 1, miren, acá están los puntos 1, hasta el punto 7. Como en cualquier cuenca, ¿no? El agua de la condición más alta siempre es mejor, y conforme discurre va empeorando, como pueden ver acá. Empiezan verdes, amarillos, celestes, y terminan un verde y todos amarillos. Simplemente con una identificación gráfica, y si yo esto le presento a una persona que no entiende mucho de los índices a partir de esta valoración por colores, estoy muy seguro que entenderá mejor que algo está mal en la cuenca, ¿no? Esta representación gráfica por colores que estamos diseñando para los sistemas de evaluación nos permite entender mejor cómo es que están las condiciones del agua en nuestros ríos. Este es un ejemplo. El otro es este, miren. Esto es en la cuenca del Chubur, en la zona del Sinchao. Acá está Golfis, Tahuatay, y por acá está la zona de los pasivos mineros. Rojo, punto 1, ¿no? Punto 2, punto 3, etc. Rojo significa mala calidad. Y como podemos ver, lo que les comenté hace un momento, mala calidad en las partes altas debido a los pasivos, y conforme hay diferentes contribuyentes de agua que se han evaluado, miren acá hay diferentes cuencas, el agua al final termina teniendo una condición buena, entre comillas, ¿no? Y eso se debe a los diferentes retribuyentes que tienen conforme discurre el agua. Entonces las condiciones químicas del agua van cambiando. Entonces vamos aportando sustancias químicas que neutralizan la acidez del agua, ¿no? La cal principalmente en estas regiones, y además vamos cambiando la composición de las comunidades. Entonces, otro ejemplo de cómo nosotros podemos identificar la calidad de las aguas en un mapa regional para poder identificar cuáles son las condiciones actuales e incluso proponer modelos de cuáles serían las condiciones futuras. Esto es en el Chonta, ¿no? Tenemos una zona que está impactada por actividad minera, otra que no, mala, regular, buena, mala, y conforme discurre el Chonta en todo su tramo, la calidad se va empeorando.
Cuando estas dos aguas se mezclan, el agua tiene una calidad mala, pero ya cuando pasa a la ciudad es peor, ¿no? Entonces acá tenemos otro mapa donde gráficamente mostramos las condiciones de los resultados de evaluaciones en 4 campañas, o sea, ni siquiera en una, 4 veces hechas durante 2 años, de cuáles son las condiciones ambientales del lugar. Entonces, estos mecanismos de biomonitoreo nos proporcionan mucha información útil de cuál es el estado actual de nuestras cuencas. Entonces, tenemos que entender que el estado de las cuencas se debe de organizar, ¿no?, en función de los diversos procesos de investigación que se están realizando para entender cómo está la calidad del agua en nuestros ríos. No por temas de cumplimiento legal, repito, sino por temas de condición ambiental, condición ecológica, ¿sí? Bien, no sé, yo creo que por mi parte eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Yo creo que estoy viendo algunos estudiantes míos. De repente hay algún interés en algún tema en particular o algo que quieran desarrollar también o algo que quieran conocer. Señores. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pueden realizar sus preguntas a través del chat. Bueno, creo que podrían activar su micrófono. Somos pocos los que O estamos en pueden sala. activar su micrófono también. Bueno, creo que no hay preguntas, ¿o sí? Como comentario final, Jerry está presente también. Los invitamos a la próxima exposición, el día lunes a las 6 de la tarde también. Hay un tema súper interesante de un trabajo que hemos hecho a nivel nacional. Ha sido publicado en una revista top a nivel mundial sobre justamente el tema de las comunidades acuáticas de macroinvertebrados en ecosistemas áridos y semiáridos del país, ¿no? A nivel nacional. O sea, esta es la primera publicación que recopila información de todo el Perú, ¿no? Bien, por mi parte, muchas gracias. Magda, no sé si tienen alguna duda más o... Sí, veo que no hay comentarios, no hay preguntas tampoco. Bueno, no me queda más que agradecerle, profesor Marquito. Y bueno, el otro lunes tenemos también una conferencia, que es la parte 2, acerca de macroinvertebrados, que también están todos invitados. Recuerden que esta grabación lo tienen o lo encuentran en el Facebook del capítulo de Ingeniería Ambiental. Así también les estaremos compartiendo el material que el día de hoy ha expuesto el profesor Marquito. Gracias, profesor Marquito, y sabe siempre que aquí usted tiene un espacio para la exposición de sus trabajos. Gracias, gracias. Gracias a ustedes, gracias Maidita. Gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Buenas tardes. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor.